Seguimos en farmacodinamia, compañeros, en mecanismo de acción de las drogas. Es el conjunto de procesos que se llevan a cabo en las células debido a las acciones de las drogas sobre el organismo. Ya pasamos la etapa de ver qué eran los receptores, qué efectos de manera general causan a través del antagonismo y el agonismo. Vimos los tipos de receptores. Vimos los tipos de unión entre los medicamentos y receptores. Lo acabamos de ver, ¿sí? Esto que dijimos de las uniones no iónicas y iónicas son explicaciones químicas de cómo es que los medicamentos se unen a los receptores de las células. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después de que llegan los agonistas o los antagonistas? Se unen por cualquiera de los enlaces que vimos, a cualquiera de los tipos de receptores que vimos. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo reaccionan las células? ¿Cuál es el mecanismo por el cual las células los reconocen, los aceptan y empiezan a responder para sanarse? ¿Cómo le hacen? Bueno, pues le hacen de la siguiente manera. Para entender el mecanismo de acción de las drogas hay que considerar que las drogas tienen dos efectos fundamentales sobre el organismo. Uno es estimular y el otro es inhibir un proceso fisiológico. Ya lo vimos con los agonistas y antagonistas. Las drogas son, aquí en farmacología, pues son esas sustancias medicinales. No hacemos referencia a las drogas como sustancias tóxicas que causan adicción. Vuelvo a reiterarlo. Hay que considerar otra cosa. Los fármacos no producen nuevas funciones que el organismo no posee. Es decir, los fármacos solamente regularizan, normalizan, estabilizan o reactivan las funciones que el organismo ya tiene. No le agregan funciones nuevas. No me voy a tomar una pastilla y me van a salir 4 ojos. No me voy a tomar una pastilla y voy a volar. Mi organismo ni tiene 4 ojos, ni tiene la capacidad de volar. Entonces, simplemente, si mi organismo está enfermo, está dañado en alguna de sus funciones, los fármacos no agregan más funciones, sino que sanan las funciones que están dañadas. Y aquí hablamos de interacciones medicamentosas. Cuando se administra más de un fármaco en un mismo paciente, las reacciones pueden ser completamente independientes unas de otras muchas veces. ¿Qué son las interacciones medicamentosas? Es cuando, por alguna razón, los pacientes tienen que tomar fármacos combinados o varios fármacos. Entre las interacciones medicamentosas puede haber un conjunto de reacciones de orden diverso. Algunas reacciones son buenas y algunas reacciones no lo son. Entonces, las interacciones medicamentosas se estudian también en farmacodinamia para que los médicos y el personal de salud puedan recetar, administrar a pacientes combinaciones de medicamentos que les puedan ayudar a sanar mejor o más rápido. Que les puedan ayudar a sanar mejor. Muchas veces medicamentos que interactúan juntos tienen más potencia, curan con mayor rapidez, son más eficaces. Sin embargo, el efecto combinado puede ser mayor que el que podría obtenerse con un medicamento solo, o bien un medicamento puede tener efecto menor que si se administra solo. Entonces, combinar medicamentos para que interactúen puede dar un mayor efecto o un menor efecto, dependiendo de lo que se busque.
Este aspecto nos hace referir a los términos de sinergismo y antagonismo. Sinergismo es el aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra. Esto sucede cuando se trata de dos drogas de acción similar. Compañeros, hay medicamentos que vienen en combinación, por ejemplo, naproxeno con paracetamol, trimetroprima con sulfametosaxol, diclofenaco con paracetamol, en fin, hay combinaciones. Entonces aumenta su acción farmacológica que si lo tomaran solos, sobre todo si son dos drogas de acción similar. Y hay dos tipos de sinergismo. En el sinergismo aumenta la acción del medicamento por la combinación de las dos drogas. Y tenemos el sinergismo de suma. Es cuando la respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de dos drogas es igual a la suma de sus efectos individuales. Por ejemplo, en el caso de naproxeno combinado con paracetamol, el naproxeno es una sustancia química, es una droga que puede ayudar a desinflamar. Y si se combina con el paracetamol, aparte de desinflamar, hay una acción farmacológica analgésica. Entonces, entre ambas drogas pueden tener más efecto juntas, ya que suman una con otra. Y ese sería un ejemplo de sinergismo de suma. Hay otro tipo de sinergismo que se llama sinergismo de potenciación. Es cuando dos drogas son administradas de manera simultánea y la respuesta obtenida es mayor que la correspondiente a la suma de sus acciones individuales. Tenemos el caso de un medicamento que se llama Bactrim, cuyos principios activos son sulfametosaxol y trimetoprima. Juntas aumentan la potencia. Ambos, por separado, son bacteriostáticos y bactericidas. Son antibióticos, pero juntos son más efectivos. La acción antibacteriana de ambas drogas administradas de manera conjunta es mayor que la suma de las acciones de los fármacos por separado. Es decir, si tú tomas sulfametosaxol y por separado otro paciente toma trimetoprima, no se curan igual ninguno de los dos, a menos que combinen las dos drogas, sulfa con trime, con lo cual se potencia más el efecto, es más potente este medicamento, que en este caso es un antibiótico. Lo mismo pasa con la amoxicilina sola o con amoxicilina con ácido clavulánico. Es un sinergismo de potenciación también. El ácido clavulánico combinado con la amoxicilina aumenta la capacidad de matar bacterias, de tal manera que las infecciones remiten con mayor rapidez debido a que estos medicamentos tienen un sinergismo de potenciación. Por el lado contrario, compañeros, está el antagonismo. El antagonismo no aumenta la potencia farmacológica, sino al contrario la disminuye, inclusive la anula, cuando combinamos dos drogas. Los ejemplos incluyen la histamina, que produce contracción de los bronquios, cuyo efecto es disminuido o suprimido por la adrenalina, que dilata los bronquios. Entonces, fíjense muy bien. El antagonismo en este caso es lo contrario a el sinergismo. Ya estamos hablando de antagonismo como efecto dentro de la célula. Igual que el sinergismo, ya estamos hablando de efectos curativos. Un efecto curativo
aumentando la potencia o sumando la acción, y otro efecto curativo disminuyendo o anulando alguna acción de una droga que se haya dado. En este caso, en enfermería de urgencias, muchas veces se tienen que administrar medicamentos para salvar la vida de los pacientes, pero para generar una primera respuesta, porque urge, por ejemplo, que el paciente respire, y le ponemos algún broncodilatador. Sin embargo, si ese broncodilatador también va a generar reacciones secundarias, bueno, pues ya actuó dilatando los bronquios y permitiendo que el paciente responda. Pero a los pocos minutos tenemos que administrar un antagonista, porque si se queda así el paciente con ese broncodilatador administrado inicialmente, puede provocarle alguna taquicardia, puede provocarle alguna anafilaxia, puede provocarle algún rechazo, inclusive algún estado de coma, y le tenemos que dar un antagonista. En un primer momento se le salvó la vida con el broncodilatador, pero en un segundo momento va a tener que entrar un antagonista de ese broncodilatador para volver a normalizar el diámetro, la apertura de las vías respiratorias y que el paciente se estabilice. A eso muchas veces se juega en una unidad de cuidados intensivos o bien de urgenciología. Y también hay dos antagonismos: antagonismo competitivo y antagonismo no competitivo y antagonismo competitivo, compañeros, son los tipos de antagonismos. ¿Sale? En el competitivo, ¿qué ocurre? Bueno, pues este se produce cuando una sustancia de estructura química semejante a una droga se fija en los receptores de aquella e impide que el fármaco se fije en estos receptores. Aquí es fijarse, no es verlo. Fijarse quiere decir establecer uniones químicas, unirse químicamente a través de los mecanismos que acabamos de ver en otros videos. Un ejemplo de este tipo lo constituyen la acetilcolina, que produce contracción muscular, y la atropina, un agente bloqueante. La atropina bloquea a la acetilcolina. Entonces, cuando tenemos un paciente que viene con un problema en sus músculos que le impide contraerlos, probablemente se le aplique acetilcolina e inmediatamente después atropina. O bien lo contrario, si viene algún paciente con algún problema, alguna arritmia, un ritmo muy elevado, sobre todo en los músculos cardíacos, se le receta atropina para bloquear ese exceso de acetilcolina que el propio paciente por alguna razón está produciendo. Y ahí es cuando se dice que compite uno con el otro. Porque lo contrario es el antagonismo no competitivo. Ocurre cuando dos drogas de estructura química diferente ocupan dos clases distintas de receptores y dan lugar a efectos opuestos que se anulan mutuamente. Un ejemplo de ello pues es la histamina, compañeros. Actúa sobre el receptor H1 de las células, sobre todo de las células del tracto respiratorio. Ahí es donde se ve más el ejemplo porque causa rinorrea. Y la adrenalina, que actúa sobre los receptores adrenérgicos beta. Una bloquea a la otra, pero en lugar de ser sustancias químicas de estructura similar y de usar el mismo receptor, los antagonistas no competitivos son sustancias químicas distintas que ocupan receptores distintos. Y cuando las dos están presentes, una sustancia bloquea a la otra. Bueno, entonces serían dos tipos de antagonismo también, competitivo y no competitivo. Otro término de la farmacodinamia es la palabra antídoto. Antídoto
es una sustancia que es capaz de impedir o inhibir la acción de un tóxico. Por ejemplo, cuando tenemos un envenenamiento, ya sea por ingestión de alguna sustancia química venenosa, porque hemos sido mordidos por una serpiente de cascabel, por ejemplo, pues nos dan un antídoto. Y existen dos tipos, químico y farmacológico. Aquí también son dos tipos, ¿eh? Bueno, el antídoto químico es cuando dos drogas se unen en el organismo para convertirse en un compuesto inactivo, con lo que se anula la acción farmacológica y tóxica pertinente. Es decir, nos podemos intoxicar con alguna sustancia, por ejemplo, algún solvente que podamos aspirar o que podamos ingerir por vía oral. ¿Y qué se nos ministra? Bueno, pues se nos puede ministrar un antídoto químico, el cual al combinarse con la sustancia tóxica, pues se desactiven. El antídoto desactiva a la sustancia tóxica, al veneno, y entonces como se desactiva, pues ya no tiene efecto. Ya nuestros malestares comienzan a desaparecer por esa intoxicación. Ahora, el otro tipo de antídoto es el antídoto farmacológico. Este antídoto farmacológico tiene la capacidad de producir una acción farmacológica opuesta a la que produce un veneno, pero sin actuar de manera directa sobre el mismo veneno. Es decir, los antídotos farmacológicos son antagonistas. ¿Sí? Tienen que llegar hasta la célula y ocupar un receptor, ya sea compitiendo por el receptor o uniéndose a un receptor distinto para anular el efecto tóxico de los venenos o toxinas. Entonces, en resumen, un antídoto químico busca a la sustancia tóxica, la cambia, se une con ella, interacciona con la sustancia tóxica y la modifica de tal manera que esta sustancia deja de ser tóxica. En cambio, un antídoto farmacológico no busca a la sustancia tóxica para desactivarla. Más bien, a través del antagonismo competitivo y no competitivo, se une a receptores de las membranas que están dañadas por estas toxinas y estos venenos, y estos antagonistas farmacológicos van a provocar que la célula ya no siga recibiendo las toxinas, o bien, si es en el antagonismo no competitivo, estas toxinas ya no cambien, ya no modifiquen negativamente a la célula intoxicada, con lo cual también el paciente se debe de sentir mejor. En otro video vamos a seguir viendo los términos de farmacodinámica y a continuación se tratará la acumulación y la tolerancia.